Buenos días, hermanos. Que la paz y el amor de Cristo sea con todos y podamos seguir perseverantes en sus caminos a la guía de nuestro Dios Padre, a quien siempre estamos pidiendo de su ayuda para cubrir nuestras necesidades terrenales. Y es ahí que a veces pedimos mal. Pedimos cosas que no son básicas, sino las que satisfacen nuestra comodidad, orgullo y vanidad. ¿Y nosotros qué le damos a Dios? ¿Él qué nos exige? Revisemos Deuteronomio 10, 12, 13. Ahora, pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Moisés, después de guardar en el arca las tablas de los 10 mandamientos que escribió y mandó Jehová para su pueblo, Moisés hizo un resumen simple y fácil de recordar para entender qué espera Dios de nosotros. 1. Reverencia a Dios, es decir, temor de Dios. 2. Caminar en todos sus caminos. 3. Amarlo. 4. Servirle con toda el alma. Y 5. Guardar sus mandamientos. Como se puede ver, no hay ninguna clase de sacrificios, solo hay que concentrarse en lo que Dios pide en realidad, y ahí encontraremos paz, respetando, amando, sirviendo y obedeciendo, sin complicar nuestra fe, con ningún requerimiento o regulación hechos por los hombres. Solo ahí pasaremos frustraciones si nos consumiremos tratando de complacer a Dios. Solo debemos dejarnos de llevar de nuestras convicciones que nos da la palabra de Dios. Para eso nos reunimos en esta mañana. Queridos hermanos, sean todos bienvenidos a este encuentro con Dios. Oremos. Soberano Padre, grande y misericordioso eres. Tú nos perdonas nuestras fallas, nuestros errores y nos das amor con la salud, con las provisiones diarias, mi Señor, especialmente con tu palabra que nos guía y nos da la oportunidad de fortalecer nuestra espiritualidad. Señor, hoy queremos este culto dedicarte para amarte, para glorificarte. Señor, te pedimos que nos guíe en esta mañana. Todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil,
Muy buenos días, mis queridos hermanos en Cristo. En esta mañana haremos la lectura bíblica en el libro de Filipenses capítulo 1, versículos del 1 al 10, en donde la palabra de Dios dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Hermanos, en estos primeros versículos, Pablo está dando gracias a Dios por la perseverancia en el Evangelio que tienen los filipenses. También está enseñando que Dios la irá consumando y perfeccionando día a día porque la obra es de Dios. La pregunta que hay que hacernos, hermanos, es: ¿por qué Pablo le llama la buena obra que comenzó en nosotros? Hay dos cosas que uno podría decir acerca de este versículo 6. La primera, la buena obra es una referencia que el Salvador es algo bueno para nosotros. Pero yo creo que como número 2, hace referencia que esta buena obra de Dios lo está haciendo la salvación. Es una obra del Señor. Dios terminará lo que comenzó. Él la planeó antes de la fundación del mundo. Si el Señor comenzó la buena obra en un pecador, el Señor continuará con su buena obra hasta el fin. En el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 28, recordemos lo que Jesús nos dijo: y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Entonces, hermanos, Dios te va a preservar y perfeccionar y no te va a dejar, porque Dios es poderoso para guardarnos sin caída y de su mano no nos soltará. Hermanos, preguntémonos, ¿cómo debemos perseverar en la comunión del Evangelio como lo hicieron los filipenses? Y la respuesta está en el mismo libro a los Filipenses capítulo 2, versículos del 12 y 13. En donde dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en nosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Y esto, hermanos, para nosotros los creyentes constituye una gloriosa noticia. Dios, por su gracia, nos guiará y cuidará en este mundo hasta el regreso de Jesús. Para terminar, hermanos, leamos en el libro de los Salmos, capítulo 121, los versículos 7 y 8. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Hermanos, sigamos confiando y dando gracias a Dios. La obra que Él empezó en nosotros
la va a terminar. Gracias mis hermanos y que tengan un lindo día. Buenos días, queridos hermanos. ¿Qué cantidad de beneficios y bendiciones he recibido a diario por la misericordia de Dios? Estas bendiciones no tienen precio. Este es el tiempo para reconocer que debemos devolver a Dios una parte de lo que hemos recibido, demostrar nuestra generosidad y entrega para ayudar a la obra de la Iglesia de nuestro Señor aquí en la tierra. Oremos. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia y por la provisión que recibimos por tu generosidad. Presentamos las ofrendas de este día con corazones alegres y reconociendo tu grandeza y poder sobre las cosas. Que sean recibidas para tu honra y gloria, Señor Padre Todopoderoso, y que sean para la obra de tu Iglesia aquí en la tierra. Tus hijos ponen a tu disposición lo que han recibido por tu gracia durante esta semana y están retribuyendo este día. Señor, bendice las ofrendas que te presentamos, bendice a quienes lo pueden hacer y bendice con salud y trabajo a quienes no han podido ofrecerte hoy, para que lo hagan según sea tu voluntad. Todo esto te pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.
Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. En esta mañana, continuando con el estudio bíblico en la epístola a los Colosenses, vamos a tomar los versículos 12 al 14 del capítulo 3. Hoy estaremos mirando varias cosas en cuanto a la conducta del cristiano en su vida. Nosotros ya habíamos visto en este capítulo 3, habíamos empezado y mostrándonos la palabra de Dios, cómo debe ser nuestra vida cristiana en la práctica. Cuando nosotros mirábamos los versículos del 1 al 4, esto nos lleva a que en concordancia a nuestra nueva vida en Cristo tengamos todas nuestras prioridades y afectos en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Por qué? Porque nuestra vida misma, que es Cristo, está custodiada y puesta en los cielos con Él. Versículos del 5 al 9. Ahí envía el apóstol un mandato a hacer morir, a matar las cosas pecaminosas, las prácticas pecaminosas que nos hacen daño a nosotros mismos. Y ahí nos da la lista en el versículo 5: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Esas cosas no pueden estar en la vida del creyente, y en los versículos 6 y 7 nos da las razones de peso del por qué debemos dejar o por qué debemos hacerlas morir. Primero, versículo 6 nos habla de que esas cosas están bajo la ira de Dios. Y en segundo lugar, versículo 7, esas cosas, ese pecado son parte de la vida pasada. Pero también emite un mandato a despojarse, y en el versículo 8, a desvestirse de pecados que si continuamos practicándolos, entonces vamos a hacer no solamente daño a nosotros mismos, sino también a otros. Y el versículo nos dice, el versículo 8, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca deben ser quitadas de nuestra vida. Y ya habiendo perdido el viejo hombre el control, porque ha sido despojado por el dominio de esta nueva vida, de este nuevo hombre, y una vez por todas ha sido hecha esta obra, va renovándose este nuevo hombre, esta nueva creación en un proceso de santidad, conformándose a la imagen del Señor Jesucristo. Y el versículo 10, y ahora esta nueva creación de Dios tiene una comunidad de creyentes en Cristo donde todos son iguales. No hay diferencias raciales, religiosas, económicas, sociales. Alguien había dicho que el terreno al pie de la cruz de Cristo está nivelado. Todos somos pecadores salvos por la maravillosa gracia de Dios. Y en esto Cristo se lleva la honra, ocupa el primer lugar. En Él estamos completos. Cristo es el todo y en todos. Todo lo que hemos venido viendo en esta sección es una exposición exhortando a los hermanos a vivir una vida de santidad. Y ahora va a continuar usando esta ilustración del vestido, de despojarse y revestirse, y por eso el apóstol amonesta a que se quiten las ropas del pecado, las ropas viles del pecado, las ropas del viejo hombre, y se revistan de las ropas de gracia, de santidad y de la nueva vida en Cristo. Vamos a leer Colosenses capítulo 3, versículos de 12 al 14. Y la palabra de Dios dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Dejemos en oración este tiempo. Padre bendito, gracias por tu palabra. Gracias porque por medio de ella podemos encontrar tus propósitos para nosotros, tus mandatos y cosas
que nos ayudan a ser mejores y más parecidos a la persona del Señor Jesucristo. Bendito Señor, fortalécenos por medio de tu Espíritu para que podamos ejercer estas cualidades o virtudes cristianas en nuestras vidas y desafiarnos a ser cada vez mejores, más parecidos a ti, Señor amado. Guía el estudio bíblico, que podamos hacerlo con claridad y también, Señor, que cada uno de quienes escuchen, los hermanos, sean también edificados, confortados, desafiados a esta maravillosa vida que tú nos has dado, esta nueva vida en Cristo. Amén. Nosotros mirando estos versículos del 12 al 14, vemos que surge una pregunta. Ya nos dice que debemos despojarnos, debemos quitarnos todo ese ropaje sucio de las prácticas u obras antiguas del viejo hombre y revestirnos ahora de prácticas santas que son cualidades de la nueva vida. ¿Por qué hacerlo? Y la respuesta sería porque la gracia de Cristo ha sido derramada sobre nosotros. Esta gracia maravillosa de Cristo, que cuando hablamos de esta gracia, es ese regalo, ese don inmerecido que el pecador no lo merece. Y aquí el apóstol recuerda a los colosenses el efecto de la gracia de Dios en sus vidas. Versículo 12 dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y el mandato aquí emitido es vestíos. Esto significa entrar dentro o introducirse dentro de las ropas. Y la progresión que se ha visto es que usted se ha despojado ya de las viejas ropas, está ahora desnudo, limpio y debe cubrirse o revestirse en ropas limpias y santas. En el versículo 10, el apóstol dice que nos hemos revestido del nuevo hombre. Y dice: vestíos pues, vístase de manera que corresponde o de acuerdo a la dignidad. ¿Cómo? Como escogidos. Vestíos pues como escogidos de Dios. Y aquí vamos a ver 4 cosas que nosotros hemos tenido por la gracia de Dios. Hemos sido escogidos, apartados, amados y perdonados por Dios y puestos en Cristo. De tal manera que como escogidos de Dios, así es esto como se dirige a los colosenses. Ellos eran escogidos de Dios y esto se refiere al hecho que habían sido escogidos por Dios en Cristo desde antes de la fundación del mundo. ¿Recuerdan el testimonio de los colosenses? Colosenses capítulo 1, versículos 4 y 5. La palabra de Dios dice: habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Los colosenses habían sido el depósito de Dios, de la gracia de Dios en sus vidas. Y ahora ellos habían tenido o se habían formado un buen testimonio. ¿Por qué? Porque tenían fe en el Señor Jesucristo, andaban en amor unos con otros. Ellos habían oído y hecho caso esta esperanza que tienen en los cielos. Esta palabra verdadera del Evangelio del Señor Jesucristo había causado efecto. Eran creyentes verdaderos porque llevaba fruto y estaba creciente en ellos. Ellos habían conocido la verdadera gracia del Señor. Eran verdaderos cristianos. Ellos eran escogidos de Dios.
Como en el caso de los colosenses, la Biblia habla de escogidos cuando se refiere a los cristianos. La gracia electiva de Dios es uno de los misterios de la revelación de Dios. Y la Biblia nos muestra claramente que Dios ha escogido a los suyos. Esta gracia electiva enseña la Escritura de forma muy clara que Dios en su sabiduría ha escogido a hombres para que pertenezcan a Cristo. Lo que no creemos es que Dios haya escogido a alguien para perdición. Esta enseñanza es directamente contraria a las Escrituras y al propósito de la redención de Dios en Cristo. Por eso, 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 4. La palabra de Dios dice que el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios no ha escogido a unos para salvación y a otros para condenación. Eso no es bíblico. Así como creemos en la gracia electiva de Dios, en la elección, también creemos en la responsabilidad del hombre. Dios no salva a los hombres contra la voluntad de ellos. Y miramos al Señor Jesucristo hablando acerca de Jerusalén, que era el centro de la religión judía que había sido dada para conocer al Dios verdadero desde este pueblo judío. Y Mateo 23, 37 nos aclara lo que sucedió con este pueblo. Aunque eran escogidos, ellos rehusaban constantemente estar bajo el amparo de Dios. Mateo 23, 37. La palabra de Dios dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? La misma Biblia dice que somos elegidos según la presciencia de Dios Padre, según 1 de Pedro 1, capítulo 1, versículo 2. Y también nos dice que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Por un lado, es la elección de Dios, escogidos de Dios. Y por otro lado, también la Biblia enseña la gracia libre a todo hombre. Los colosenses eran elegidos de Dios, eran salvos. Ahí podemos conocer que son elegidos solamente cuando han recibido a Cristo y hay fruto. Elegidos de Dios. Los creyentes colosenses eran elegidos de Dios, pero también eran apartados de Dios. Colosenses 3:12 dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos. El significado de la palabra santos es apartados, porque hemos recibido a Cristo y hemos sido separados del mundo para el Señor. Somos posesión suya, ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Y el cristiano en posición es santo. Y el deseo de Dios, la meta del cristiano es ser santo en la práctica en nuestras vidas, conocer más de Cristo, parecernos más a Él. Por eso no debemos pasar por alto, queridos hermanos. Somos apartados de Dios, somos santos en posición y llamados a vivir una vida en santificación en este mundo, una vida progresiva. ¿Por qué? Porque ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino pertenecemos al Señor Jesucristo. Él pagó el precio. Y un pasaje que nos enseña esta verdad es 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. Donde la palabra de Dios nos dice, versículo 19 y versículo 20, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros?
porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nosotros hemos sido objetos del amor de Dios, separados para Él, equipados para una vida de santidad. Por tanto, hay dolor en nuestro Padre Celestial si actuamos de una manera indigna. Así como el matrimonio donde está un hombre y una mujer separados para vivir el uno para el otro, la salvación separa al creyente exclusivamente para Cristo. Imagínese usted que en una boda salir al novio después de la ceremonia despidiéndose y saliendo con la dama de honor. Es lo mismo que alguien que ha entregado su vida al Señor, verlo viviendo para el mundo y la carne. El creyente ha sido escogido por Dios, apartado por Dios, pero también amado de Dios. Esto la Escritura nos habla claramente. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Y ahora que el cristiano ha sido elegido en Cristo, salvado y apartado para los propósitos santos de Dios, ha sido incluido en la familia de Dios. Y esa es una verdad, porque todos los que le reciben al Señor Jesucristo, creen en su nombre, Dios le da el derecho de ser hechos hijos de Dios. Hay una diferencia entre ser creación de Dios e hijo de Dios, así como hay diferencia en un padre humano y sus propios hijos con los hijos de otra familia. ¿Por qué? Porque el padre de una familia puede ejercer el cuidado, la alimentación, la protección para con sus propios hijos, la disciplina. Pero eso no lo hace con los hijos ajenos, que no son parte de su familia. Cuando un inconverso peca, Dios ve a esta criatura quebrantando las leyes del Creador y Juez Santo. Pero cuando un creyente peca, es un hijo de Dios partiendo el corazón amoroso de su Padre. Puesto que somos hijos amados de Dios, debemos procurar parecernos a Él, haciendo del amor nuestra norma de vida, ya que la manifestación más grande de amor para con el hombre es el Señor Jesucristo entregándose en la cruz como sustituto por nuestros pecados. Y la palabra de Dios nos dice en Efesios capítulo 5, versículos 1 y 2, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. El hijo imita lo que el Padre hace. Al ser nosotros hijos de Dios, debemos imitar lo que nuestro Padre Celestial hace. Es un Padre amoroso. Dios es amor. Y debemos andar en amor como también Cristo nos amó, dice el versículo 2. Pero, ¿cómo fue la manifestación de ese amor? Y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios, en olor fragante. Se ha dicho que el amor es el poder motivador más fuerte del mundo. Y al crecer en su amor, al conocer más a Dios, aumenta el amor a nuestro Padre Celestial y el creyente crecerá en el deseo de obedecerle, de caminar en esta vida nueva, porque ha sido equipado, porque ha sido amado de Dios y por eso reaccionamos en amor para con nuestro Padre, ya que el creyente ha sido escogido, apartado y amado de Dios, también ha sido perdonado por Dios, soportándoos, versículo 13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros.
y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Perdonados por Dios. Los creyentes hemos sido perdonados de Dios y primeramente perdonados del pecado de la incredulidad. Ese pecado que rehúsa creer que Jesucristo es nuestro Salvador. Que una vez convencidos por el mismo poder de Dios a través de su Espíritu, llegamos a creer en la persona del Señor Jesucristo. Pero también hemos sido perdonados de nuestro pecado cuando llegamos arrepentidos, conscientes de nuestra pecaminosidad por haber ofendido a un Dios santo y reconociendo que somos culpables de juicio y separación de Dios. Ahí hemos recibido el perdón, y ese perdón es otorgado en los méritos del Señor Jesucristo, un perdón de Dios completo, un perdón de Dios final, no es condicional ni parcial, no está expuesto a esas cosas, sino que es completo, no hay condiciones, no es por partes. Y Colosenses 2:13 dice, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. En su gracia maravillosa el Señor nos ha perdonado todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Él nos ha perdonado. Y por eso tenemos entrada a su morada, al lugar celestial, porque hemos sido perdonados por Dios. Esto es desconcertante. Y surge la pregunta de cómo es posible que un Dios santo pueda perdonar a los pecadores. Esto es debido al sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz. Dios nos ha perdonado en Cristo. Y la palabra de Dios nos afirma en Efesios 4:32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó en Cristo Jesús. Nosotros, al ser escogidos de Dios, apartados, amados y perdonados, todas estas cosas llevan grandes responsabilidades, porque se ha dado o se ha puesto en su vida, en la vida del creyente, abundantes y preciosos regalos de gracia. Esa es la gracia de Dios. Y por eso, lo que el creyente debe hacer es desvestirse, quitarse ese ropaje sucio y revestirse del nuevo. Todo está listo, todo está lavado, desinfectado y está allí para que usted lo tome. Y posiblemente deberá irse vistiendo paulatinamente o lo hará de una sola. Todo depende de la manera que usted tome estas cosas. Es necesario en nuestra vida, como hijos de Dios, revestirnos de las cosas nuevas, dejando todo lo viejo atrás. Esta ropa, este ropaje, esta vestimenta del Señor Jesucristo, esta nueva ropa nueva. Cuando hablamos de ropa nueva, nos encanta, porque es nueva y queremos ponernos y queremos estrenarla. Y es para una ocasión especial. Y el ropaje que el Señor nos ha preparado, que Dios nos ha dejado listo, que está sin contaminación de este mundo, está limpio, sin arruga. Porque ya no más ropas mortuorias, ya no más harapos, sino el ropaje de la santidad, que está hecho a la medida de la nueva criatura, creada
en Cristo Jesús, si usted es un hijo de Dios, usted es una nueva criatura. Segunda a los Corintios 5 dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y usted por la gracia de Dios ha llegado a este punto y tiene todo nuevo para revestirse de lo nuevo y vivir esta vida desafiante para el Señor, coherentemente a lo que le ha sido dado. Si usted no conoce al Señor Jesucristo como su Salvador, entonces póngase a cuentas hoy mismo, pídale perdón, pídale que venga a su vida, que le perdone todo su pecado y en reconocimiento de la obra maravillosa que Él hizo en la cruz, Él le recibirá y podrá decir usted, si ha recibido al Señor Jesucristo, que es un escogido de Dios, que ha sido apartado, santificado, amado y perdonado. Todo ello lo tenemos en los méritos del Señor Jesucristo, quien es el todo, quien es el todo en todo y en todos, y también quien es la cabeza de su iglesia. En Él estamos completos. Que el Señor le bendiga, mi querido hermano, y estamos mirándonos la próxima semana. Que el Señor le bendiga. Bendiciones. Bien, mis hermanos, que estas enseñanzas se graben en nuestras mentes y también a humildad de nuestros corazones para dejar esa vida antigua y optar por la vida nueva en Cristo Jesús. Y vivir para Dios cada día, imitando al Espíritu perdonador y misericordioso de Cristo, dejando que el amor guíe nuestras vidas, que la paz de Cristo gobierne nuestro corazón, siendo agradecidos y vivir como representantes de Cristo y tomar en cuenta la palabra de Dios en forma permanente. Para esto, asistamos a las reuniones de estudios bíblicos de cada semana. Para el lunes y martes 7 de la noche hay discipulados. El miércoles 7 de la noche reunión de oración para toda la congregación, para acciones de gracias y pedidos de oración, seguido por un estudio bíblico y meditación. Jueves 19:30 continuamos con el curso de la Escuela Bíblica a Distancia de Emaús, tema Escudriñando las Escrituras. Sábado 5 de la tarde, estudio bíblico virtual de la Escuelita de los Niños. 6 de la tarde, estudio bíblico presencial para jóvenes en la iglesia. Domingo 10:30 continuaremos con el culto presencial y también transmitiremos el servicio dominical para las personas que aún no pueden asistir al templo. Bueno, mis hermanos, la oración eficaz y la guía del Espíritu Santo nos permitirá llevar una vida santa, alejada de las obras de la carne, y centrarnos en una vida nueva, como dice en Gálatas 5, 22, 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Dejemos que el Espíritu Santo produzca estos rasgos de carácter en nosotros que solo se encuentra en la naturaleza de Cristo. Esto no podemos alcanzar sin su ayuda. Para eso debemos unirnos a Cristo. Queridos hermanos, si entendemos el mensaje y aplicamos a nuestras vidas, estaremos caminando con firmeza por los senderos de Dios. Bueno, tenemos que despedirnos. Que Dios nos bendiga, guíe y fortalezca nuestras vidas. Hasta la próxima. Bendiciones.